Bendiciones, hermanos y hermanas de Capilla del Valle y a todos los que están conectados vía Facebook Live y YouTube. Estamos muy contentos porque el domingo 29 de noviembre estaremos congregados en nuestro templo. Tomaremos todas las medidas de bioseguridad y tendremos el aforo correspondiente. Para poder asistir al servicio tendrás que registrarte. Próximamente estaremos dando más detalles de este procedimiento. Pero permítame leer la palabra del Señor en el Salmo número 100. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Adoremos juntos al Señor. Bendiciones. Buenos días, queridas hermanas y hermanos. Bienvenidos a Capilla del Valle. Estamos muy gustosos esta mañana de poder acompañarles en este tiempo de alabanza y de adoración. Así que les invitamos a levantar su corazón, a levantar su espíritu y dedicarle este tiempo al Señor. Cantémosle al Señor. Bienvenidos. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Levanta tu corazón al Señor. Aleluya. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. De manera especial con nuestro pastor Víctor Cruz y su familia, por la lamentable pérdida de su padre, el obispo Manuel Antonio Cruz, en esta semana. Desde Capilla del Valle, como familia, querido pastor, enviamos para usted nuestro abrazo sincero y a la vez también le pedimos al Señor que lo fortalezca a usted y a su familia. Hermanos y hermanas, si podemos hacer expresivo nuestro sentir a través de comentarios o a través de saludos en esta transmisión, les estaríamos muy agradecidos. Ahora vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:40. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran miedo de Aquis, rey de Gat. Primera de Samuel 21:12. El título del sermón en esta mañana es Traspasando los límites del miedo. Estemos atentos para escuchar a la pastora Yaretsi Rodríguez con la exposición de la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy es el día que Dios ha hecho para adorarle. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Recordemos el título de este sermón, Traspasando los límites del miedo. Salmo 56, 1-6 dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Quiero contarles una historia. Érase una vez un pozo oscuro y profundo. En él había una rana y lo único que alcanzaba a ver era la boca del pozo. Un día, un sapo se asomó. Desde arriba vio a la rana en el fondo y entonces le dijo: sube y echa un vistazo aquí arriba. Aquí todo es grande y numeroso. Desde entonces, la rana soñaba con salir saltando del pozo para ver el mundo. Muchas veces nos pasa como esta rana que está en lo profundo del pozo. Soñamos con dar ese salto, pero seguimos viendo todo desde abajo. La pregunta es, ¿qué nos detiene? Muchas de las veces es el miedo, es el temor el que nos paraliza. No nos permite movernos y dar ese gran salto que necesitamos para llegar a la boca del pozo, a la transformación de nuestra vida o del mundo. Miedos que se convierten en grandes problemas que bloquean nuestras mentes. He leído muchas veces los salmos. El Salmo 56 también lo he leído mucho, pero casi siempre que leo los salmos, paso por alto los títulos que están al comienzo de los capítulos. Y el título que está al comienzo de este capítulo es Salmo de David, acerca de cuando los filisteos lo capturaron en Gat. El único texto que me relata esta historia es Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 12. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. En el Salmo 56, él revela los sentimientos que en ese momento lo acompañaban. El miedo controlador era lo que impulsaba a David. Es correcto decir
que todos hemos estado en los zapatos de David en alguna ocasión, sintiendo miedo. Solo se convierte en un problema cuando el miedo comienza a ser el factor más apremiante en nuestra vida, lo que nos permite responder más al miedo que al Señor, que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Qué hermosas palabras. Todos somos presas del miedo. ¿Alguna vez hemos tenido miedo a algo? Miedo a los ratones y hay gritos, nos montamos en las mesas, en las sillas. También cuando vemos una rana. Miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo o pavor a viajar en un avión, miedo a la noche, miedo a estar solo o sola y se comienzan a escuchar voces, ruidos y no hay nada. Miedo al fracaso, cosa que nos hace trabajar de más, ser padres perfectos, el empleado más productivo, hasta el punto de estresarse y explotar. David fue presa del miedo, se dejó controlar por el miedo. Teniéndole miedo a Saúl, huyó a Gat. Gat era el pueblo de Goliat. No me quiero imaginar cómo le recibieron en ese lugar. Sus movimientos fueron cuestionados y observados muy de cerca. Cada cosa que David hacía, David comenzó a sentirse amenazado, sin libertad. Me imagino que del miedo que tenía se le comenzaron a helar los dedos. Comenzó a sudar. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar, pero no encontraba la forma de hacerlo. Fue tanto el miedo que se hizo pasar por loco. Estaba siendo tan dominado por el miedo que se olvidó de su fe. Es interesante porque él sabía que la fe estaba quedando a un lado para darle cabida al miedo. Y por eso comienza el Salmo 56 con una súplica de misericordia. El miedo comenzó a interrumpir su caminar con Dios. Cuando el miedo causa que ignoremos la voz de Dios y accionemos contrarios a la fe, ahí está el meollo del asunto. David confiesa su miedo en los versículos 1 al 4 del Salmo 56. David reconoció abiertamente que tenía miedo. Tener miedo significa estar temerosos de alguien o algo que es peligroso, que puede causar dolor o es una amenaza. Se trata de un instinto normal y una realidad que todos tenemos que sentir en un momento u otro. No es una debilidad que tenemos, es un elemento que surge del hecho de que vivimos en un mundo caído y pecaminoso. Lo que le causaba miedo a David no era una tarántula o una serpiente, sino las mismas personas. Comenzando por Saúl, sus seguidores y todos los filisteos en Gat. Estas personas tenían poder, pero también el gran deseo de hacerle daño. Les cuento una anécdota. Yo recuerdo que hace algunos años, saliendo de un ensayo de Capilla del Valle hacia mi casa, un hombre comenzó a seguirme desde la altura del cementerio. Yo caminaba rápido y él más rápido. Luego, cuando ya lo sentí cerca, comencé a correr y él también comenzó a correr hasta que llegué a la guardianía del conjunto y le grité al guardia que me ayudara. El guardia me dejó entrar y cerró el portón para que este hombre no entrara. Mientras yo seguía camino a casa, llorando desconsoladamente. Hay muchas personas que en su corazón solo desean hacer mal. Pero, ¿qué nos hace tener miedo a ciertas personas o cosas? El poder y la presencia. ¿Cuántos le tienen miedo a un león? Pues todos. Pero ¿cuántos tienen miedo a ser comidos por un león ahora mismo? Ninguno. Porque ese león no está aquí, ahora, presente.
Cada cosa a la que le tenemos miedo es porque la percibimos como poderosa y presente. Un león me podría comer, pero como no está presente, no tengo miedo. Suponiendo que trajésemos un pequeñito tiburón en una pecera, ¿me daría miedo? No, porque aunque está presente, no es poderoso. Pero no podemos pasar la vida huyendo de las personas, de las circunstancias o situaciones. En algún momento alguien nos va a herir. Seremos despedidos de nuestros trabajos. En algún momento podemos recibir una noticia que nos sacará lágrimas, tristezas. Algunas personas se reirán de ti o de mí al cometer un error, pero ¿debemos dejarnos controlar por el miedo? David consideró sus circunstancias. Versículos 5 al 9. Y hay conflictos externos. David fue presa del miedo. En él se sembró el pánico. David llegó a creer que cada palabra que él decía estaba siendo analizada para ser usada en su contra posteriormente. Que en cualquier momento él también podría ser traicionado. Dicen los versículos 5 y 6. Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. Me imagino que David pensaba cada minuto en que los filisteos solo tramaban cómo matarle, que cada filisteo estaba detrás de las puertas, que cada filisteo ni siquiera comía por espiarlo o escucharlo. El enemigo usa el miedo para agrandar la amenaza de nuestras circunstancias. Pero también habían conflictos internos. Y esto nos lo expresa el versículo 8. David perdió la paz interior. Él expresó sus huidas una y otra vez. Me imagino a David caminando desesperado por las calles, con la cabeza hacia el piso, sintiéndose derrotado, fracasado, a punto de morir, escuchando voces de muerte, angustiado por encontrar una salida a su situación, con muchas lágrimas en sus ojos y pidiéndole a Dios que las anotara en su libro. Como dice el versículo 8, en medio de su miedo, David se olvidó de su fe, se olvidó de su Dios, de aquel Dios que es más poderoso que todo lo que hay a nuestro alrededor. El miedo hizo que perdiera su gozo. Se agotó emocionalmente viendo su situación sin esperanza. Pero David también conquistó su miedo. Los versículos 9 al 13 lo expresan. El valor no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. David no negó su miedo. Dice el Salmo 56, cuando tuve miedo. Hay veces en las que no podemos dejar de sentir miedo, pero David determinó que su miedo no lo controlaría a él y que ya no lo gobernaría a él, ni su mente, ni su espíritu, ni su cuerpo. El secreto para conquistar el miedo es colocarse en las manos de Dios. Es permitirle a Dios que Él tome el control, el timón de nuestras vidas. Dejar que Dios dirija nuestras decisiones, no el miedo. Él ha prometido estar con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no quiere decir que nunca seremos dañados, pero sí quiere decir que podemos confiar en Dios y que podemos proclamar que Dios permitirá situaciones que traigan gloria y que nos dará lo necesario, gracia, valor, confianza para enfrentar nuestras situaciones. David pidió la ayuda y el poder de Dios. David dijo, cuando te pida ayuda, huirán mis enemigos. En mis propias fuerzas no podré hacerlo, porque de una cosa
Sí, David estaba seguro que Dios estaba de su parte. Debemos aprender a mirar nuestras inseguridades, nuestros miedos a través de los lentes de la certeza y seguridad de Dios. Cuando Dios toma control de nuestros miedos, ningún enemigo, por más poderoso que sea, puede sobrepasar la palabra y el poder de Dios. David conquistó su miedo, recordando que Dios es la fuente de su seguridad. No debes tener miedo a que la enfermedad regrese o a que la promesa no se cumpla. Cuando Dios te da una palabra, una promesa, la cumple, porque no es hijo de hombre para mentir. Él es la fuente de tu seguridad. Cuando David recordó poner la mirada en Dios como la fuente de su seguridad, aunque sus enemigos estaban presentes y eran poderosos, David no fue controlado por su miedo. Comenzó a caminar por fe. Declaró la presencia de Dios como luz de su vida. Usted y yo podemos disfrutar de la misma sensación de confianza en Dios cuando rendimos nuestros miedos a Dios. No importando dónde nos encontremos, solos en nuestra casa, pasando por una calle oscura, en el trabajo o en la escuela, no importa si alguien nos está amenazando con su poder o cualquier otra situación que estemos atravesando. A menudo damos tanto lugar a los miedos que nos apartan del Señor y de su servicio. Miedo a servir en un área de ministerio, miedo al fracaso en nuestro matrimonio, al rechazo, miedo a lo que la gente piense. Esto interrumpe la transformación en tu vida espiritual, familiar, personal. Permitimos que el miedo se convierta en nuestro amo. Inclusive lo vemos más grande que Dios. Pero hubo respuesta y liberación para David. David apeló a los medios humanos para librarse de sus enemigos y de sus miedos, pero no tuvo resultados. Se comportó delante de ellos y se fingió loco en medio de ellos. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Y Aquis dijo a sus siervos: mirad, este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído ante mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este a hacer sus locuras delante de mí? ¿Va a entrar este en mi casa? Pero aún haciendo esto, no le trajo la respuesta ni la liberación que él necesitaba. Fue la oración a su Dios, plasmada en este salmo, lo que le trajo la respuesta y liberación. Es por eso que el mismo David dice en el Salmo 56, tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Pero hay uno más grande que David, y es Jesús. Recordemos que una y otra vez Jesús ha dicho, no temáis. Cuando las olas eran grandes y Jesús le dice a sus discípulos, no temas. Cuando le dice a Jairo, porque su hija había muerto, no temas. Jesús lo consoló y fortaleció diciéndole, no tengas miedo, cree solamente. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, también escucharon esas palabras, no temáis. Cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas y tuvo miedo, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese mismo Jesús que pudo caminar sobre las olas sin hundirse, pudo vivir arriesgadamente sin ser víctima del miedo que paraliza nuestras voluntades. Aquel que pudo vivir victoriosamente, no importando cuántos peligros externos e internos trataran
de amedrentarlo. Aquel que fue capaz de vivir victorioso, aun cuando transitara por el mar peligroso de la vida. Ante el mar peligroso por el que atravesaba David, reconoció que debía sostenerse y confiar en Dios. Ante el mar por el que intentaba caminar Pedro, no pudo. Solo pudo cuando Jesús lo tomó de la mano. Jesús, aquel que tiene el poder para librar de los miedos, nos pide una cosa: no temamos, no tengamos miedo, sino que marchemos confiados en su poder. Vivamos confiadamente en Él sobre cualquier ola tenebrosa que produzcan los vientos huracanados, sobre cualquier mar embravecido, sobre cualquier filisteo que quiera atemorizarnos. Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia, por más difícil que parezca. Dios es nuestra fortaleza. Que Dios les bendiga. ¿Qué es esto? No lo puedo entender. El dolor irrumpió y se llevó todo. Se llevó el canto de la primavera y la danza de la llama. Se llevó la calidez del mediodía y el silencio del amanecer. El suelo se derrama por debajo de mí, las cuerdas se desenrollan. Los árboles pierden sus hojas, se ha roto el cielo. Mi aliento es como una pluma quebrantada, la belleza se ha acabado, no queda nada para mí, me he vuelto transparente. Estoy en un lugar donde las sombras se derrumban, estoy dando vueltas, estoy por rendirme. Este mundo es frívolo, el sentido se esfumó, por suelo hay un océano, me estoy hundiendo en él. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde está la razón, la respuesta, el final? Persigo tu sombra, atrapado en preguntas estoy llamando y me pregunto por qué. Aun cuando giro, tú giras. Si me estiro, te estiras tú, y entre la llama abrasadora me estás esperando. Cubres mis lágrimas con besos, acurrucas mi dolor, me tocas en el silencio, me resguardas en el calor. Y cuando la furia crece para arrojarme en la derrota, formo mi lecho del polvo. Y tú duermes junto a mí. Agradecemos por la palabra en esta mañana, que nos ha animado y desafiado a vencer nuestros miedos y a confiar en Jesús a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos, al igual que David o Pedro. Por favor, oremos juntos. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, Señor, por la palabra que nos ha animado y ha refrescado, Señor, nuestra mente, Padre Celestial. Queremos atesorar esa palabra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos ha hablado, Señor, de varios personajes, Señor, como David y Pedro, que han tenido, Señor, situaciones difíciles y han aflorado ese miedo, pero a pesar de esas circunstancias en que se encontraba, ellos, Señor, pudieron acercarse y pudieron confiar en ti,
en Jesucristo. Y por esa razón, Padre Celestial, queremos en esta mañana nosotros también agarrarnos, Señor, y atesorar eso en nuestra vida. Y poder, Señor, confrontar nuestros miedos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, guíanos, acompáñanos, fortalézcanos, Señor, en situaciones difíciles, Padre Celestial. Porque esta palabra, Señor, es un desafío para nosotros. Y por esa razón, Señor, te agradecemos por seguir, Señor, acompañándonos, animándonos, Señor. Y seguimos confiados en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por su palabra que nos ha animado a no tener miedo. Antes de compartir con ustedes las noticias de Capilla del Valle, me uno al sentimiento de dolor que nuestro pastor Víctor Cruz y su familia están pasando hoy. Que la paz del Señor llene su vida, pastor. Ahora les invito a escuchar y a anotar la siguiente información que es muy importante para el avance de nuestra iglesia. Dar nuestras ofrendas y diezmos es adorar al Señor y estar agradecidos por su bendición. Por eso te animamos a que puedas ofrendar al Señor y dar tus diezmos a través de un depósito o una transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia, cuyos datos aparecen ahora en pantalla. Y si tienes dificultad para hacerlo, comunícate al siguiente número para que el pastor Abiud Fonseca pase por tu casa y así puedas ofrendar y diezmar. Y la Academia Bíblica sigue con su semestre de estudios. El sábado 21 de noviembre a las 7:30 de la mañana se dictará la clase Joel y su mensaje. El profesor será el licenciado Jorge Vaquero. Si tú estás inscrito, sé parte de este tiempo de aprendizaje. Este miércoles 18 de noviembre nos uniremos en clamor en nuestro ayuno congregacional, que será a partir de las 6 de la mañana. Y terminaremos a las 7 de la noche con nuestra reunión de oración a través de Facebook Live. Únete a este tiempo. Si oramos, venceremos. Y el ministerio Juntos por Siempre invita a la conferencia que se realizará el jueves 19 de noviembre a las 7:30 de la noche, con el tema Disfuncionalidad en la familia, con el pastor Víctor Cruz. Todos los datos para ingresar serán publicados en nuestra página de Facebook. No faltes. Los niños tienen un programa especial. Puedes buscar el link de YouTube en el muro de Capilla del Valle todas las semanas. Y los jóvenes nos reunimos a las 5 de la tarde a través de la transmisión de Instagram, @capilla_yo. Si eres joven y aún no has participado, hoy es el día para hacerlo. Les recordamos que próximamente reabriremos nuestro templo. Para hacerlo tomaremos todas las medidas establecidas por los organismos que dirigen la salud en nuestro cantón y el país. Te pido que por favor mires el video que pondremos al final de esta reunión para que tengas más información. Amigos y amigas, estas fueron las noticias de esta semana. Que la paz de Dios y su provisión esté con ustedes. Nos vemos el siguiente domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones. Capilla del Valle abrirá su templo en las próximas semanas. Guardaremos los cuidados que han sido establecidos. Hasta cuando se indique, no podrán asistir niños entre 0 a 12 años ni personas mayores a los 65 años, tampoco quienes atraviesan por enfermedades crónicas. Nuestra celebración será los domingos a las 10 de la mañana. Para participar será necesario que confirmes anteriormente tu asistencia. Cuando vengas, debes usar mascarilla. El ingreso de vehículos será por la puerta principal. Cuando desciendas del auto, habrá alguien quien te realizará una primera desinfección. Si vienes a pie, el ingreso será por la puerta para peatones, donde se realizará la desinfección respectiva. Cuando te dirijas al auditorio, guarda el orden y la distancia prescrita. Para ingresar, deberás limpiar tus zapatos en el rodapiés. Luego, alguien te tomará la temperatura. Enseguida, desinfectarás tus manos con el alcohol en gel. Las sillas en el auditorio estarán dispuestas de tal modo que se respete el distanciamiento recomendado.
Continuaremos dando más información. Recuerda que el templo es un lugar de adoración, por eso queremos brindar la mayor seguridad a todos. Nos veremos pronto.